es una materia que tiene varias otras paralelas. Que lo que quiero decir con esto es que hablar de principales corrientes del pensamiento es hablar de una multiplicidad de formas y de abordajes del objeto del conocimiento, y que en nuestro caso hemos elegido un recorrido que está más sustentado en lo que podríamos llamar la filosofía política y la teoría sociológica. Este recorrido arranca con los finales del siglo XX y va a discutir un eje fundamental que es la relación capitalismo, Estado y democracia. Va a estar centrado en puntos que anudan, digamos, una conflictiva intensa, como son las crisis capitalistas, y a partir de allí ciertas respuestas alternativas o formas del pensamiento que ha dado la teoría social. En ese sentido, la materia recorre desde la crisis del la última crisis del siglo XIX y la crisis del 30, la crisis capitalista del 30, para culminar en la crisis de fines de los años 70-80. No llega estrictamente hasta la actualidad con la crisis de 2008, porque entendemos que todavía eso está en ebullición, en proceso, y que si bien hay mucha producción, no habría todavía la constitución de un marco teórico o de un esquema teórico que nos permitiera analizar con mayor profundidad. De la primer crisis del siglo XIX, lo que vamos a ver son dos paradigmas que van a recorrer todo el siglo XX, que es el paradigma marxista y podríamos decir el paradigma de la sociología comprensiva, de la sociología burguesa, como también se le ha llamado, que es el paradigma weberiano. Luego hacemos un análisis del periodo entre guerras y del impacto del periodo entre guerras en el capitalismo occidental, y a partir de ese impacto y de la resolución de esa crisis vemos el único autor economista que vemos, que es John Maynard Keynes, y que lo vemos desde la perspectiva de la economía política y de la macroeconomía en tanto respuesta a esa crisis capitalista occidental. También vemos entonces, siguiendo la línea de estos dos primeros paradigmas iniciales, el pensamiento liberal en la figura de von Hayek y el pensamiento marxista en la figura de Gramsci, Althusser y Poulantzas. Es decir, cómo el pensamiento occidental, tanto liberal como marxista, se ajustó, reflexionó, repensó las condiciones de la crisis, la salida de la crisis con el modelo del estado de bienestar keynesiano y las alternativas revolucionarias que podían ser desarrolladas en Europa en esas situaciones. Y un tercer momento, que es el momento de la crisis de los años 70, donde vemos allí cómo se engama la corriente liberal en la nueva propuesta pensamiento único o el neoliberalismo. Vemos las condiciones de la globalización, las condiciones de cómo se reestructura el capitalismo a partir de esa nueva crisis, la crisis del estado de bienestar keynesiano, podríamos decir, y cómo este modelo neoliberal va impactando en los distintos procesos políticos y sociales. En esa parte del programa, en realidad focalizamos bastante en algo parecido a, podríamos decir, casos que son propios de la región latinoamericana. Es la única instancia del programa que nosotros focalizamos en los procesos hasta, podríamos decir, las caídas de las Torres Gemelas en la región latinoamericana. Entonces ahí vemos el proceso venezolano, algo del proceso venezolano, del proceso boliviano, y sobre todo cómo se articula la imposición de un modelo hegemónico neoliberal y como contracara o como parte del mismo proceso la resistencia.